Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar? Iniciamos esta clase, iniciamos también la transmisión en vivo. Les voy a pedir de favor que ya ahorita los que están en la transmisión en vivo no me envíen mensajes porque si no me desconcentran y perdemos el hilo y la conducción de la clase. También decirles que cualquier duda que tengan sobre el curso, pues decirlo aquí, porque ha estado pasando que los que están en línea me envían mensajes a las 4 de la mañana. A las 12 de la medianoche, no hombre, aquí en el horario de clases pueden ustedes sacar sus dudas, con la secretaria del Instituto de Pastoral pueden sacar sus dudas, me pueden mandar un mensajito, claro que sí, pero no a las 12 de la medianoche, a las 4 de la mañana, me levanto temprano, pero no es para tanto, a las 4 de la mañana todavía estoy en la meme, sí, déjenme dormir un poquito, por favor. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Traen sus libretas, traen sus cuadernos. Una disculpa porque les dije que hoy íbamos a tener la clase en el auditorio, pero hay actividad. Entonces la próxima semana, primeramente Dios. Iniciamos esta clase. A ver, saquen su libreta, saquen su lapicero y van a poner en título: Domingo, fiesta primordial de la Asamblea Cristiana. Domingo, fiesta primordial de la Asamblea Cristiana. Domingo, fiesta primordial de la Asamblea Cristiana. ¿Por qué para nosotros los cristianos el domingo es el día más importante? ¿Por qué para nosotros los cristianos el domingo es el día del Señor? ¿Por qué? Primeramente, testimonios bíblicos del por qué para nosotros el domingo es el día del Señor y el día de la Asamblea Cristiana. Primer testimonio bíblico lo tomamos de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Y a la par también pongan Gálatas 2:10. Primera de Corintios 16:2 y Gálatas 2:10. En estas dos citas bíblicas, San Pablo invita a las comunidades a dar su colecta, su ofrenda el día domingo. Eso quiere decir que desde que la iglesia nació, el día domingo es el día donde se congrega la comunidad, no solo para orar, sino también para compartir fraternalmente los bienes. Entonces, desde que la iglesia nació, el día domingo es el día del Señor y el día de la comunidad. La comunidad se congrega no solo para orar, sino también para compartir sus bienes. ¿Vamos aquí? ¿Bien? ¿Todo bien? Segundo fundamento bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 7 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 7 al 12. En esa cita bíblica se nos dice lo siguiente: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan. Hay que recordar que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito ¿por qué evangelista? Por el evangelista Lucas, que tenía un gran conocimiento sobre las comunidades cristianas. Este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿en qué año se escribió más o menos? ¿Alguien sabe? Entre el año 70 y 75. ¿Vamos bien? ¿En qué año se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Entre el año 70 y 75. ¿Y qué se nos dice en esta cita bíblica? Que el primer día de la semana se reunían ¿para qué? Para partir el pan. Y esta expresión de partir el pan, ¿a qué se refiere? A la Eucaristía. Se reunían el primer día de la semana ¿para qué? Para celebrar ¿qué? La Eucaristía. Entonces ya hay una referencia bíblica
que nos hace entender que desde que la iglesia nació, aquí hay un testimonio entre el 70 y 75, es decir, ¿cuándo resucitó Jesús? ¿En qué año? En el año 33. Quiere decir que hay un testimonio ya 40 años después de la resurrección, que ya los cristianos se reunían los domingos para celebrar la Santa Misa, para participar de la Eucaristía. ¿Vamos bien aquí? Otra cita bíblica. Libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Esta es una revelación que tiene el apóstol San Juan. Ustedes han de saber, porque ustedes son bien inteligentes y están bien formados en la fe católica, apostólica y romana, que el que escribió el libro de las revelaciones o Apocalipsis fue el apóstol San Juan. Y ustedes saben que a San Juan lo intentaron martirizar, pero no pudieron. Así que, ¿qué hicieron? Lo exiliaron. Fue el único apóstol que no murió martirizado. Lo intentaron martirizar, pero no pudieron. ¿A dónde exiliaron al apóstol San Juan? A una isla llamada Patmos. En ese lugar, el apóstol San Juan tuvo estas revelaciones que escribió en el libro del Apocalipsis, que quiere decir revelaciones. Bueno, en una revelación que tuvo San Juan, Apocalipsis 1 del 9 al 10, dijo: fui arrebatado en espíritu el día del Señor. Fui arrebatado en espíritu el día del Señor. Quiere decir aquí que el día del Señor es el día del Espíritu. Es el día donde Dios se encuentra con el hombre. Es el día donde los cristianos crecemos espiritualmente gracias al alimento de la palabra y gracias al alimento de la Eucaristía. Entonces, desde que San Juan escribe el libro del Apocalipsis, ya hay una referencia del día del Señor. El día del Señor, ¿qué día es? El día domingo. Ahora, escriban testimonios no bíblicos de que ya los cristianos desde el comienzo de la iglesia consideraban el día domingo como día primero y día del Señor. Ahorita vimos testimonios bíblicos en los cuales queda en claro que los cristianos consideraban el día domingo como el día primero y el día del Señor. Ahora vamos a notar testimonios no bíblicos en los cuales se revela que los cristianos desde que comenzó la iglesia tenían al día domingo como el día primero y el día del Señor. Y ahorita les voy a explicar por qué el día primero y el día del Señor. Ahorita les voy a explicar por qué esta expresión. Primer testimonio no bíblico es la didache. Así pónganlo, porque así va a venir en su examen. Didache, 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 así, didache. Testimonios no bíblicos de que los cristianos consideraban el día domingo como día primero y día del Señor. Primer testimonio no bíblico, la didache. ¿Qué es la didache? Algunos de ustedes ya habían escuchado esta expresión, la didache. Los que han tenido curso conmigo, claro que sí lo han escuchado. No se lo han aprendido, es otra cosa muy distinta. ¿Qué es la didache? Es un escrito de los primeros siglos de la iglesia donde se encuentran estipulados ritos, tradiciones, normas, enseñanzas de los apóstoles. Entonces, ¿qué es la didache? Es un escrito que se escribió en los primeros años de la iglesia, que tiene contenido este escrito, ritos, tradiciones, normas y enseñanzas de los apóstoles.
Y en ese escrito llamado Didache se dice claramente que los cristianos debían reunirse cada día dominical del Señor a partir el pan y dar gracias. En la Didache se dice y se marca y se norma que los cristianos tienen que reunirse el domingo, día del Señor, para partir el pan y dar gracias. Entonces esto quiere decir que la Didache, al ser un escrito de los primeros años de la iglesia, entendemos que ya desde los primeros años de la iglesia se estipulaba que en el día domingo los cristianos tenían que reunirse a partir el pan y a dar gracias. ¿Vamos bien aquí? Otro testimonio no bíblico de que el día domingo es día del Señor. No, nunca dije eso. Fue de los primeros libros escritos en los primeros años de la iglesia, que está contenido en ese libro ritos, tradiciones, normas y enseñanzas de los apóstoles. ¿Vamos bien aquí? Que claro, podemos entender por la antigüedad de ese escrito que los apóstoles o discípulos muy cercanos de los apóstoles dieron la información para que se pudiera compilar este escrito. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Queda claro aquí? Entonces ahí encontramos en la Didache el primer testimonio no bíblico de que el domingo era para los cristianos día del Señor, día para participar de la fracción del pan y para dar gracias. Segundo testimonio no bíblico, San Ignacio de Antioquía. Estamos aquí en el siglo II, San Ignacio de Antioquía. Segundo testimonio no bíblico, San Ignacio de Antioquía. Estamos aquí aproximadamente en el siglo II. San Ignacio de Antioquía hace una catequesis a los judeocristianos. ¿Sí? ¿Quiénes eran esos, padre? Los judíos que se habían convertido al cristianismo. Los judíos que se habían convertido al cristianismo se les conocía como judeocristianos. San Ignacio de Antioquía hace una catequesis a los judeocristianos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y en esa catequesis que hace San Ignacio de Antioquía, invita a los judeocristianos a dejar las prácticas del judaísmo, a ya no considerar el día sábado como día sagrado, sino el día domingo como día del Señor. ¿Vamos bien aquí? Les explico la razón, el motivo. Cuando los judeocristianos se convirtieron, cuando los judíos dejaron el judaísmo y se hicieron cristianos, aunque ya se habían convertido, seguían arrastrando muchas prácticas del judaísmo. Entre ellas, muchos seguían yendo a la sinagoga. ¿Sí? Ya se habían convertido al cristianismo, pero pues nacieron judíos, crecieron judíos, su cultura era judía, sus amistades eran judías. Yo creo que se llevaban hasta con el rabino, ¿no? Entonces tenían amistades ahí en el templo. Entonces se sentían todavía religados a la religión judía. Entonces, aunque ya habían abrazado su fe en Cristo, seguían practicando las costumbres judías. Entre ellas, participando los sábados del Shabbat, participando los sábados en la sinagoga. Fue hasta el año 70, eso escríbanlo porque va a venir en su examen. Fue hasta el año 70 que los judíos convocaron un concilio. Los judíos convocaron un concilio. Miren, aproximadamente este concilio, dije yo año 70, pero pongámoslo entre 65 y 70. Entre el año 65 y 70. Porque ¿qué pasó en el año 70?
A ver, alguien que me diga y le regalo una Coca-Cola bien fría. ¿La qué? La destrucción no de Jerusalén como tal, sino del templo de Jerusalén, ¿sí? Muy bien, ya se ganó media coca, sí. En el año 70 sucede una desgracia, se destruye el templo de Jerusalén y sí se destruye gran parte de Jerusalén, no toda totalmente, pero sí se destruye gran parte de Jerusalén y se destruye el templo. De aquí viene esta voz profética de Jesús, ¿no? Que cuando sube al monte de los olivos dice: Jerusalén, Jerusalén, de ti no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente en el año 70 no quedó piedra sobre piedra, vino una gran destrucción. Entonces podemos presumir que este concilio fue entre el año 65 y 70. No tenemos fecha exacta, pero en ese marco, en ese margen entre el 65 y 70, ahí hay 3 sillas. Sí, perfecto. Miren, aquí caben, pero si bien, y los veo aquí de cerca, hasta las arrugas les voy a ver aquí. Sí, 65 y 70. ¿Sí? Los judíos convocan un concilio llamado el concilio de Yacnia. ¿Sí? Concilio de Yacnia. Yacnia. Así se pronuncia, Yacnia, pero es así, miren. Es con H. La pronunciación hebrea es Yacnia. Yacnia. El concilio de Yacnia. Pronunciación hebrea, Yacnia. H-A-N-I-A, Yacnia. ¿Sí? El concilio de Yacnia, ¿sí? Años 65-70. Entonces los judíos convocan un concilio. Y la razón de este concilio, ¿cuál fue? A ver, los que ya se convirtieron al cristianismo siguen viniendo a la sinagoga. Ya no los queremos aquí, porque vienen a contaminar a los judíos ortodoxos. Se están llevando a muchos judíos. Debemos parar esto. El concilio era: seguimos aceptando a los que ya abrazaron el cristianismo que vengan a la sinagoga, o definitivamente los corremos. ¿Y cuál fue la conclusión? Hay que correrlos, son una amenaza. Entonces, aproximadamente entre el año 65 y 70, los judio-cristianos fueron expulsados de la sinagoga y ya no se les permitió a los que habían abrazado la fe en Cristo practicar las costumbres judías. ¿Vamos bien aquí? Pero a pesar de esta expulsión, pues muchos judio-cristianos seguían todavía practicando ciertos ritos, ciertas festividades judías, y por eso San Ignacio de Antioquía hace una catequesis y les dice: no, los que ya abrazaron la fe en Cristo tienen que seguir las normas del Evangelio. Ya no pueden considerar el día sábado como día sagrado, sino más bien el día domingo como día del Señor. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, ¿sí? Hijitos de la creación. Recuerden lo de las preguntas, ¿eh? Recuerden lo de la pregunta, el micrófono. Ajá. Estamos en línea, recuerden también. Solamente para comentar que la mayoría de las Biblias habla de los fariseos y dicen por qué el sábado es fiesta de guardar. Pero ahí, ¿cuál es la pregunta? Es que ellos, ¿por qué? ¿Cuál motivo decían? ¿Por qué motivo decían que el sábado era una fiesta de guardar? Sí, claro. Adelante. ¿Por qué? A ver, díganme ustedes. Sí recuerdan que el día sábado Dios descansó. Y eso lo dice el libro del Génesis. Y por este motivo, que el libro del Génesis nos dice que el día sábado Dios descansó de su obra creadora, por este motivo para los judíos el día sábado era el día de descanso y el día consagrado a Dios. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Y por qué para nosotros no es el sábado sino el domingo? Porque el domingo se realizó una nueva creación.
Jesús, con su muerte y resurrección, creó un nuevo hombre, un nuevo pueblo, una nueva realidad de salvación. ¿Vamos bien aquí? La muerte y resurrección de Jesús vino a ser una nueva creación. Transformó toda la realidad para darnos su salvación. ¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada? Sí. Ok. Tercer testimonio no bíblico, ¿sí? Tercer testimonio no bíblico, San Justino. Miren que San Justino es muy importante, importantísimo San Justino. En una carta llamada Apología, en el apartado 1, numerales del 65 al 66, Apología, apartado 1, numerales del 65 al 66, 65 al 66, San Justino habla del día domingo como el día del sol. Tal les voy a explicar esto, es interesante. Miren, recuerden que San Justino, y digo recuerden porque ustedes pues ya son ministros, son celebradores, y ya tienen una formación muy buena. Recuerden que San Justino tenía un gran conocimiento de la cultura romana y él estuvo empapado de la cultura romana porque evangelizó en Roma, ¿sí? Y hay que recordar que la cultura romana era una cultura politeísta, es decir, los romanos creían en muchos dioses. Es por eso, hermana, allá hay sillas. Se puede agarrar una silla, no la quiero ver paradita, no se me vaya a cansar. A ver, agarre una silla ya. Se sienta allá al lado de la de rojo, mira esa de rojo que está ahí. Esa, allá al ladito, ¿sí? Pásele sin pena, hermana, sin vergüenza, pásele. Pásele, pásele. Con toda, a ver, pásele. Pase, madrecita, pásele. Siéntese, ahí está, ok. Entonces, San Justino tenía un gran conocimiento de la cultura romana. Los romanos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. El imperio romano es un imperio, conquistaba pueblos, conquistaba naciones. Cuando el imperio romano conquistaba un pueblo, adoptaba a los dioses de ese pueblo. Por lo tanto, los romanos tenían muchos dioses de muchas civilizaciones, de muchas culturas. Adoraban a Mitra, a Zeus, a Afrodita, a la diosa Irene. Bueno, tenían a Marte, a Júpiter, a Saturno. Eran un pueblo politeísta, ¿sí? Que tenga que ver con lo que estamos diciendo. A ver, otra pregunta. De esa carta sale todos los días de la semana y el domingo es el día del sol, día del sol. Bien, es un aplauso al celebrador. Qué culto es él, sí. Sí. Sí, también. Así mero. Sí. Eso, muy bien. Bueno, les sigo explicando. Entonces, San Justino tenía el conocimiento muy vasto de la cultura romana. Y habíamos dicho que la cultura romana era una cultura politeísta. Era un imperio, conquistaba un pueblo y adoptaba los dioses de ese pueblo. Los romanos adoraban a muchos dioses. Es por eso que San Juan, en el libro del Apocalipsis, llama al imperio romano la ramera. ¿Sí? ¿Quién es la ramera del libro del Apocalipsis? El imperio romano. No es la Iglesia Católica. Los que digan eso es porque desconocen las escrituras y la historia. Además, burro quien diga eso. Muestra su ignorancia, no su conocimiento. Ignorancia de las escrituras, ignorancia de la historia. ¿Por qué San Juan ubica al imperio romano como la ramera?
Y no solo San Juan, sino muchas culturas vecinas a Roma, así llamaban al Imperio Romano, la gran ramera. ¿Por qué? Con todo respeto para esas mujeres, pero ¿qué hace una ramera? No es de un solo hombre, no es de un solo señor, sino tiene muchos señores. Es por eso que al Imperio Romano se le llamaba la ramera, porque no tenía un solo señor, sino tenía muchos señores. No tenía un solo Dios, sino muchos dioses. En ese sentido, ¿sí me doy a entender? Bueno, entonces los romanos politeístas, que tenían muchos dioses, le daban a cada día el nombre de un dios, ¿sí? A cada día de la semana. Y el día domingo para los romanos era el día del dios Sol, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces San Justino, conocedor de esta cultura romana, ¿qué hizo? Dijo, los romanos el domingo lo dedican al dios Sol, pero es un dios pagano. Nosotros los cristianos dedicamos el día domingo al dios Sol, pero al verdadero dios Sol, al sol que nace de lo alto, al sol de justicia y de paz. ¿Y ese sol quién es? Jesús. Nosotros también, dice San Justino, adoramos el día domingo al Dios que es el sol de justicia y de paz. No al sol pagano, sino al sol de justicia y de paz. Al sol que nace de lo alto, al sol que vino a iluminar nuestras tinieblas. Y ese es Jesucristo. Y esto es bien importante. ¿Saben por qué? Porque ya pronto ustedes van a estar poniendo su pinito, ¿sí? Su corona de adviento, su pesebre, su nacimiento. Eso es bien importante porque fue el mismo San Justino que promovió que cuando se celebraba la fiesta del sol invicto, la fiesta de este dios pagano, se celebrara también el nacimiento de Jesús. ¿Vamos bien aquí? Como una forma de cristianizar esta celebración pagana, una manera de catequizar esta tradición pagana, vaciar esta tradición pagana de su significado y ponerle un nuevo significado. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Sí. Entonces San Justino es el que propone que cuando los romanos celebran el nacimiento del sol invicto, los cristianos celebraran el nacimiento de Jesús, el sol que nace de lo alto, ¿sí? Y esto es bueno que lo entiendan y que lo entendamos todos, porque de esa manera, conociendo la historia, ya no nos espantan, ya no nos hacen tambalear los hermanos separados. Cuando dicen, ¿por qué celebran ustedes el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué no saben ustedes que esa era una tradición pagana? Y ustedes pueden decir, sí lo sabemos. Sabemos que la iglesia vació de significado esa tradición pagana para darle un nuevo significado. Ya no es el nacimiento del sol invicto, es el nacimiento de Jesús, que es nuestro sol, el sol que nace de lo alto. Y además, también entender que nosotros no celebramos el 25 de diciembre, no celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento. Si Jesús nació el 24, el 26, el 30, en noviembre, en septiembre, eso no importa. Lo que importa es que celebramos el acontecimiento, que se encarnó, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Estamos celebrando no la fecha, sino el acontecimiento. ¿Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Va claro como el agua de chocolate o no? Sí. Sí, todo eso, porque veo que algunos están pajareando así, nada más viendo al horizonte. Cuando estén en el examen, así van a andar también. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué voy a responder aquí? Bueno, no pusieron atención. Otro testimonio no bíblico
del por qué el domingo para los cristianos desde que comenzó la iglesia es día del Señor. El día primero, día del Señor. Es una carta del gobernador Plinio, dirigida esta carta al emperador Trajano, aproximadamente en el año 112. ¿Sí? Es una carta hecha, realizada, a ver, les voy a borrar esto. Plinio, que era gobernador del estado de Guerrero, un gobernador de un poblado de Roma. Plinio, si se acuerdan, 112. Año 112. Plinio escribe una carta al emperador Trajano en el año 112. En esta carta Plinio le dice a Trajano: los cristianos se reúnen un día fijo antes del alba. Los cristianos se reúnen un día fijo antes del alba para cantar himnos a Cristo y lo adoran como a un Dios. Se reúnen en un día fijo antes del alba para cantar himnos a Cristo, a quien adoran como un Dios. En esa reunión tienen una comida, comen todos juntos, pero es una comida ordinaria e inofensiva. Tal les voy a explicar la razón del por qué la carta. Cantan himnos a Cristo y lo adoran como a un Dios. En esa reunión tienen una comida, comen todos juntos, pero es una comida ordinaria e inofensiva. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Le voy a explicar por qué esto de ordinaria e inofensiva. ¿Por qué también esto de que se reunían antes de abrir el alba? ¿Por qué? Dos razones. Primera razón, ¿por qué se reunían antes de abrir el alba? Porque hay que recordar que los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano durante casi 300 años. Entonces se tenían que esconder para poder celebrar su fe. Se tenían que esconder para poder participar de la Eucaristía. Y por eso se reunían en la madrugada para que nadie los viera, para que nadie los cachara. Porque si los descubrían, era muerte segura. Y una muerte terrible. Los echaban a los leones, los crucificaban en el circo de Nerón, ¿sí? Los quemaban vivos. Era una situación muy atroz lo que vivían los cristianos. 300 años, imagínense. Nosotros no aguantamos nada, ¿sí? Nada más nos mira, fue el cura y ya nos queremos ir de la parroquia. Nada más nos regaña la catequista y ya queremos volvernos testigos de Jehová. Oye, no aguantamos nada. Los cristianos aguantaron persecución de un imperio, y se reunían para celebrar su fe sabiendo que podía ser la última reunión, porque si los cachaban, los mataban. Y hay muchos testimonios de que cuando los cristianos estaban siendo devorados por los leones, cantaban, estamos en eso, cantaban cánticos al Señor. Imagínense, los estaban comiendo vivos y no renegaban, sino cantaban cánticos al Señor. Es un testimonio tremendo el de los mártires, ¿eh?
tremendo. Nosotros con tantito ya andamos renegando. Una gripa ya estamos renegando. Que hay un problema en la comunidad, en la parroquia, que hablaron mal de mí, ya estamos tirando la toalla. Ay, no aguantamos nada. No aguantamos nada, ¿sí? Los mártires de los primeros siglos son un gran ejemplo de fe y fidelidad a Cristo. ¿Vamos bien aquí? A ver, entonces, ¿por qué se reunían en la madrugada, sí, antes de abrir el alba? Porque estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Estamos hablando aquí imperio, el Imperio Romano, no babilónico, no mesopotámico, no, el Imperio Romano. ¿Estamos bien aquí? Imperio Romano. Estaban siendo perseguidos, se tenían que esconder. Y además por otra razón, porque otro emperador había promulgado un edicto donde se prohibía a los cristianos reunirse en público y reunirse durante la noche o durante el día, ¿sí? Pero no dijo nada de la madrugada, ¿sí? O sea, el emperador dijo no se puedan reunir en la noche ni en el día, pero no dijo nada de la madrugada. Así que los cristianos respetamos el edicto del emperador, nos reunimos en la madrugada, antes de romper el alba. ¿Y quién fue el emperador que prohibió a los cristianos reunirse en la noche y en el día? Un emperador loco, ¿sí? Que hubo muchos, el emperador Nerón. ¿Por qué? Porque cuando él incendió Roma, le echó la culpa ¿a quiénes? A los cristianos. Le echó la culpa a los cristianos. Y como una forma de castigo, aparte de que mató a muchísimos, les prohibió reunirse en público durante la noche y durante el día, como diciendo que no se reúnan, pero no dijo nada de la madrugada, pues, ¿sí? Así que los cristianos se reunían en la madrugada. Fíjense esta capacidad de resiliencia que tuvieron los cristianos, ¿eh? Este amor a Cristo tan grande es un testimonio grandísimo el de los primeros cristianos, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacos? Ahora, ¿sí? ¿Quién? Yo creo que eran primos hermanos, yo creo, sí. Eran primos hermanos, igualito, Plutarco Elías Calles. Sí, sí. Ujú, ujú, exactamente. También nosotros como, sí, nosotros como mexicanos sufrimos la persecución, pero nuestra persecución duró pocos años, duró 3 años. Imagínense los primeros cristianos, 300 años, 300 años. Ujú, sí, claro, sí. Muy bien. Bueno, entonces les expliqué ya el por qué se reunían antes de romper el alba, ¿sí? Ahora, otra anotación, dice Plinio, la comida que tienen los cristianos es una comida ordinaria e inofensiva. Realmente Plinio nos hizo un gran favor, porque a él lo mandó el emperador a investigar a los cristianos y nos dio buenas notas, Plinio. ¿Por qué el emperador mandó a Plinio a investigar a los cristianos? Porque el emperador había escuchado, ¿sí?, testimonios y quejas de muchos romanos que los cristianos cuando se reunían cometían actos de canibalismo, ¿sí? Porque había muchos romanos, como los hay en todas partes, chismosos, ¿sí?, que cuando se reunían los cristianos paraban oreja afuera de la reunión, ¿sí? Siempre ha habido gente mitotera, siempre, donde sea. Y escuchaban por fuera de la puerta que los cristianos comían la carne de alguien y la sangre de alguien, ¿sí? Entonces los romanos, como no estaban enterados de la Eucaristía, porque no eran cristianos, ellos interpretaban, ya ven cómo el chismoso interpreta a su manera, el sordo no oye, pero bien que le compone, ¿sí? Como escuchaban que en esas reuniones comían la carne de alguien y la sangre de alguien, pues
fueron a enterar al emperador de que los cristianos, cuando se reunían, cometían actos de canibalismo, porque se escuchaba que se comían la carne de alguien y bebían la sangre de alguien. Lo que no sabían era que los cristianos sí se comían la carne de Cristo y la sangre de Cristo, presente en la Eucaristía. Pero eso nos tiene que dar a nosotros mucha alegría, porque eso quiere decir que desde siempre los cristianos creyeron en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y desde siempre los cristianos creyeron que eso que comían no era una hostia, era carne. Y eso que bebían no era vino, era sangre. Y entonces Plinio nos hizo el paro, dijeran los chavos, porque lo mandaron a investigar y él dijo, a ver, no hay por qué preocuparse, la comida que ellos tienen es una comida ordinaria e inofensiva. Es decir, no se sacrifican a nadie, es una comida ordinaria e inofensiva. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Ahí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, cerramos esta parte de los datos bíblicos y no bíblicos que atestiguan que el día domingo es día del Señor. Ahora, pongan otro subtítulo. Nombres dados al día domingo. Nombres dados al día domingo. Primer nombre dado al día domingo. Primer día de la semana. Primer día de la semana. Entre los primeros cristianos se conocía el día domingo como el primer día de la semana. ¿Por qué? Por 3 sentidos. Escríbanlo, porque va a ser pregunta de examen. ¿Por qué los primeros cristianos consideraban el día domingo como primer día de la semana? Explícame los 3 sentidos, ¿sí? Primer sentido, por su ubicación dentro de la semana. En la ubicación dentro de la semana, el día domingo es, por su ubicación, el primer día de la semana. Es el primero de los días. ¿Vamos bien aquí? Por su ubicación es el primer día, ¿sí? Segunda razón, por su jerarquía, por su supremacía. Al ser el día domingo, el día de la resurrección del Señor, para los cristianos el día domingo no es cualquier día, tiene una jerarquía mayor respecto a los demás días de la semana. Tiene una supremacía frente a los demás días de la semana. ¿Vamos bien aquí? Todos los días son importantes, pero no tan importantes como el día domingo. ¿Vamos bien? Por la supremacía, por la jerarquía de ese día. Primero es por la ubicación. En la ubicación de los días de la semana, el día domingo es el día primero. Segundo, por su jerarquía y supremacía. Tercero, y esto es interesante, porque para el calendario hebreo, el día domingo es el primer día de la semana. Porque fue en el día domingo que comenzó la obra creadora de Dios según el libro del Génesis. ¿Sí? Porque para el calendario hebreo, el día domingo es el primer día de la semana. Porque para los hebreos fue en el día domingo que Dios comenzó su obra creadora. Fíjense, el Padre comenzó el día domingo su obra creadora y su Hijo Jesús en día domingo perfeccionó esa creación. Fíjense que para Dios no hay coincidencias. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito y con una finalidad. ¿Sí? Para los hebreos, para el calendario hebreo, el día domingo es el primer día de la semana. Porque fue para los hebreos el día domingo, el día en el que comenzó la obra creadora de Dios, según el libro del Génesis. Hay que echar cuentas. Dios comenzó todo, comenzó la creación el día domingo, lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes. Lo creó todo en 6 días y el séptimo día, es decir, el día sábado, descansó. ¿Vamos bien aquí? Entonces la obra creadora comenzó el día domingo. Para los hebreos es así. Entonces para los hebreos el día domingo es el día que comenzó la obra creadora de Dios. Nosotros podíamos interpretar como cristianos, Dios Padre comenzó en domingo su obra creadora y el Hijo en domingo la perfeccionó. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Ok, entonces por eso se entiende que el domingo es el primer día de la semana. En los relatos de la resurrección y en los relatos de las apariciones del resucitado, vemos que Jesús, y nos dicen los evangelistas, se aparecía a los apóstoles el primer día de la semana. ¿No han escuchado eso? Siendo el primer día de la semana, Jesús se apareció. Entonces, cuando hablan los evangelistas del primer día de la semana, ¿a qué día se están refiriendo según el calendario hebreo? Al día domingo. No hay duda, es el día domingo. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada. No es lunes, es día domingo. Entonces nosotros como cristianos la semana no comienza el lunes, porque hay mucha gente que hasta sube en su Facebook y en sus grupos de WhatsApp, feliz inicio de semana, bendecido lunes para todos, babiecos, ¿sí? Porque somos cristianos, ¿sí? Y para nosotros los cristianos el primer día de la semana es el día domingo, es el día domingo. Entonces, ¿cuándo tenemos que decirle a los demás que tengas una bendecida semana, feliz inicio de semana? El día domingo, ¿sí? Por eso yo cuando celebro la misa dominical les digo que tengan todos una bendecida semana, porque la semana para el cristiano comienza el día domingo, pero el mundo secularista nos quiere quitar de la mente el día domingo como el día más importante de la semana. Es el secularismo, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Es viernes y ¿qué dice mucha gente? Es fin de semana. No, porque el sábado es cuando termina la semana y con el domingo iniciamos una nueva semana. Vamos bien, pero ya es viernes y feliz fin de semana. Ya, ¿por qué nos descristianizamos nosotros mismos? Y el cuerpo lo sabe, ¿sí? O en diciembre, en lugar de decir feliz Navidad, porque la Navidad hace referencia a la natividad de Jesús, feliz Navidad, ¿qué dicen muchos? Mollera sumida, felices fiestas decembrinas. Y a veces lo hacen católicos, celebradores, ministros, se oyen bien mal, porque están utilizando un lenguaje secularista y están echando a la borda, están pateando la fe cristiana, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Queda claro esto o no queda claro? ¿Sí? Segundo nombre dado al domingo, día señorial. Día señorial. Día señorial. Día señorial. ¿Y por qué es el día señorial? ¿Por qué? Porque es el día que celebramos ¿a quién? El señorío de Jesús. Es el día que celebramos el señorío de Jesús. Es el día en que reconocemos a Jesús como Señor y Rey de la historia, del universo, de la creación. Es el día en que reconocemos a Jesús como Señor, porque por su resurrección nos compró la vida eterna. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? El día domingo es día para reconocer el señorío de Jesús. Jesús es el Señor y lo reconocemos cada domingo. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Tercer nombre dado al domingo, el día del sol. El día del sol. Malaquías 3:20. Día del sol, Malaquías 3:20. Jesús es el sol de justicia y de paz.
Malaquías 3:20. Jesús es el sol de justicia y de paz. El día del sol, ¿qué les recuerda? Día del sol. ¿A qué santo les recuerda? ¿A San qué? San Justino. El domingo es el día del sol, pero no del dios sol pagano, sino del sol de justicia y de paz. Malaquías 3:20. Pero hay muchísimo más sol. Si abre las ventanas, va a entrar el sol y se va a sentir. Sí. Miren, a ver, préstenle mejor un abanico a la hermana. Sí. Ok. Sí, no podemos abrir las ventanas. Sí. Yo sí les pido de favor que tengamos todos disposición, ¿verdad? Disposición, y pues también yo estoy sudando, ¿eh? Y miren, ustedes están escuchando y escribiendo, yo estoy hablando, así que no estamos sufriendo todos, ¿eh? No tengo yo aquí un ventilador a mí directamente que me esté dando. Estamos sufriendo todos. Entonces hay que tener disposición. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Sí. Ok. Y de paz. Dios de justicia y de paz. Otro nombre dado al domingo, el octavo día. ¿Sí? El octavo día. El octavo día. Estamos hablando de nombres que se daban al domingo en las primeras comunidades cristianas, ¿eh? Ojo, aquí, ojo, son nombres dados al domingo en las primeras comunidades cristianas. Otro nombre es el octavo día, ¿sí? En dos sentidos, ¿sí? El domingo es el octavo día en dos sentidos. En un sentido bautismal y en un sentido escatológico. ¿Sí? El octavo día. No es pregunta, más bien es afirmación. Estoy diciendo que al día domingo se le daban muchos nombres, ¿sí? Y uno de los nombres era el octavo día, ¿sí? ¿En qué sentido? En un doble sentido. En un sentido bautismal y en un sentido escatológico, ¿sí? ¿Quieren saber por qué en un sentido bautismal y por qué en un sentido escatológico? Después del receso nos vemos, ¿sí? Salgan, vayan al baño. Los que tienen mucha calor, cómprense hielo, ¿sí? Así échense aire afuera, ¿sí? Relájense, ¿sí? Y miren, los que faltan de inscribirse, favor pasar con Tere, que es la secretaria de este día, por favor. Descanso 6 minutos. Váyanse a descansar. Párense, desentúmanse, hagan lagartijas, sentadillas. Vayan.
Reanudamos. Estamos en el punto de los diferentes nombres dados al día domingo, ¿sí? Y habíamos hablado del día domingo como octavo día, ¿sí? ¿Sigue la transmisión? Sí, ok. Y un nombre dado al día domingo es el octavo día. Y habíamos dicho que este nombre octavo día es así por dos razones. Por una razón bautismal y una razón escatológica, ¿sí? Escatológica, ¿sí? Comenzamos con la primera razón, razón bautismal. Hay que cerrar la puerta, chamacos, porque no se nos vayan a desmayar aquí algunos. Razón bautismal, razón escatológica, ¿sí? Razón bautismal. Hay dos figuras del Antiguo Testamento que prefiguran el bautismo cristiano. O sea, que anteceden, que anuncian el bautismo cristiano. Estamos en la razón bautismal, ¿sí? Hay dos figuras que prefiguran, que anteceden, que anuncian el bautismo cristiano en el Antiguo Testamento. Primera figura, el diluvio. El diluvio prefigura, antecede, anuncia el bautismo cristiano. Porque el diluvio, ¿qué fue? Una purificación, una regeneración a través del agua. ¿Y qué es el bautismo? Es eso, una purificación, una regeneración a través del agua. Pero ¿qué tiene que ver el número 8 aquí? ¿Sí? Porque estamos hablando del día domingo como el octavo día. ¿Qué tiene que ver el número 8 aquí en el diluvio? Hay que recordar que ¿cuántos hombres se salvaron del diluvio? Según el relato, se salvaron 8 personas. ¿Sí? Del diluvio universal se salvaron 8 personas. El número 8. Número 8 como número que simboliza la purificación, la regeneración a través del agua. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Es la primera figura. La segunda figura es la circuncisión. Hay que recordar que por mandato levítico los niños se tenían que circuncidar. La circuncisión es una pequeña cirugía que se hace en el prepucio, donde se dejaba huella en la carne de la pertenencia de ese niño al pueblo elegido y de la alianza que Dios había hecho con ese pueblo. Era como una huella en la carne de que pertenecían al pueblo de Dios. ¿Vamos bien aquí? ¿Y qué tiene que ver aquí el número 8, padre? ¿Sí? Todo niño era circuncidado al octavo día de haber nacido. Número 8. ¿Y qué tiene que ver la circuncisión con el bautismo? Así como la circuncisión es una huella en la piel de la pertenencia de los judíos al pueblo de Israel, el bautismo es una huella en el espíritu, una huella indeleble por medio del cual pertenecemos no al pueblo de Israel, sino al nuevo pueblo de Dios. ¿Vamos bien aquí? ¿Me doy a entender en este punto? ¿Sí? El bautismo o la circuncisión. La circuncisión era una huella en la piel que manifestaba la adhesión, la pertenencia de ese niño al pueblo de Israel.
El bautismo, en cambio, es una huella en el espíritu, una huella indeleble que nos marca y nos hace pertenecer al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. No solo es el Santo Crisma, sino es el sacramento en sí. El sacramento en sí. El Santo Crisma es parte del rito, pero el sacramento en sí, el bautismo en sí, es lo que nos regenera en el Espíritu y es lo que deja en nosotros la huella del Espíritu Santo que nos distingue como pertenecientes al nuevo pueblo de Dios. Lo que era la circuncisión para los judíos es el bautismo para nosotros los cristianos, ¿sí? ¿Por qué octavo día? Porque los niños se circuncidaban al octavo día después de haber nacido. ¿Y por qué el domingo se entiende como el octavo día? Por un sentido bautismal. ¿Quiénes se reúnen en día domingo? Los bautizados. Aquellos que han sido regenerados y lavados como el diluvio por el agua del bautismo. Aquellos que han sido marcados con la huella del Espíritu Santo y pertenecen al nuevo pueblo de Dios. El día domingo es el octavo día en ese sentido, en un sentido bautismal. Se reúnen en domingo aquellos que han sido bautizados, regenerados por el agua como el diluvio y marcados con el sello del Espíritu Santo, así como eran marcados los niños que sí circuncidaban. ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender aquí, hijitos de la creación? Ahora también en un sentido escatológico, ¿sí? La palabra escatológico viene de escatón, que significa lo último, el final. Lo último, el final. La palabra escatológico viene de escatón, que significa lo último, el final. ¿Por qué el día domingo es el octavo día en un sentido escatológico? Porque así como nos reunimos el domingo como comunidad, al final, en los últimos días, cuando venga Jesús por segunda vez, así nos vamos a reunir todos en el banquete de la Jerusalén eterna. ¿Vamos bien? ¿Me doy a entender así, aquí? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿por qué no? Estamos hablando de el día octavo o el octavo día como en un sentido escatológico. La palabra escatológica viene de escatón, que significa el final. ¿Por qué se le llama al domingo como el octavo día? En un sentido escatológico. Porque así como nos reunimos todos los domingos en comunidad, al final de los tiempos, los que sean dignos de ello, a lo mejor no todos, pero los que sean dignos de ello, nos vamos a reunir al final todos, así como nos reunimos los domingos, así nos vamos a reunir al final todos para celebrar el banquete eterno con el Cordero, que es Jesús, en la Jerusalén del cielo. Así como nos reunimos el domingo para celebrar la Eucaristía, así nos vamos a reunir todos en el paraíso, al final. ¿Vamos bien aquí? Los que sean dignos de ello, ¿sí? Esperemos seamos todos, ¿sí? Qué emoción, ¿verdad? Qué emoción, ¿sí? Qué emoción. De hecho, hay plegarias eucarísticas que dicen eso. Que así como nos reunimos el domingo a partir del pan, nos reuniremos en la Jerusalén del cielo. En las bodas del Cordero. ¿Vamos bien aquí? En ese sentido, el domingo se conoce como el octavo día. En ese sentido. ¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada? ¿Sí o no? Ahora también les explico un poco de
el sentido numerológico, ¿sí? Estamos en el domingo como octavo día. Pongan atención bien aquí, seguimos en el mismo punto, el domingo como el octavo día. Ahora les voy a explicar en un sentido numerológico, ¿sí? Pongan atención. El número 7 no solo significa plenitud y divinidad. El número 7 no solo significa plenitud y divinidad, ¿sí? El número 7, que son los días de la semana, significa tiempo, vida presente, vida terrena, ¿sí? El número 7 no solo significa plenitud y divinidad, sino el número 7, al ser 7 días de la semana, significa también tiempo, vida presente y vida terrena. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Ahora, si el número 7 significa tiempo, vida presente, vida terrena, en la numerología, ¿sí?, hebrea, ojo, en la numerología hebrea, no en la numerología de Misada Mohamed, ¿sí?, de Madame Goyita, ¿sí?, de Walter Mercado, de Moni Vidente, ¿sí? Claro, porque soy confesor. Imagínense cuánta gente taruga no escucho diciendo que consulté a Misada Mohamed, Madame Goyit. Imagínense. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? A ver, yo hablo así, ¿eh? Los que se asusten por la palabra taruga, que a veces en su casa dicen cosas peores, ¿sí? Sí, entonces, y no estoy diciendo directamente a ti, a ti, a ti. Estoy hablando una expresión general, ¿sí? Quien se sienta muy insultado, hermano, pues ahora sí que, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Así vamos a estar, ¿sí? Así vamos a estar. Y los que han tenido cursos conmigo, lo saben, ¿sí? Que son varios de aquí, ¿sí? A ver, hermana, veo que ahí están, hable y hable y hable y hable, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá? A ver. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces les explicaba, en la numerología hebrea, ¿sí?, el número 7 no solo significa divinidad, plenitud. Al ser el número 7, los 7 días de la semana son 7, también significa tiempo, vida presente, vida terrena. Si el 7 significa eso, el 8 significa, para la numerología cristiana, ¿sí?, significa encuentro con el Señor en la parusía, ¿sí? Encuentro con el Señor en la parusía. Para la numerología hebrea, número 7, vida terrena, vida presente, tiempo, ¿sí? Para la numerología cristiana, el número 8 significa encuentro con el Señor en la parusía. 7, la vida que vamos a tener en esta tierra. 8, cuando nos encontremos con el Señor en su segunda venida, ¿sí?, en la parusía, ¿sí? Cuando hablamos de parusía, referimos a la segunda venida de Cristo, ¿sí? El número 9 significa el gozo de la visión beatífica. El gozo de la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Es visión beatífica, es visión, mirar cara a cara, frente a frente al Creador y sentir por ello un gran gozo. Cara a cara, frente a frente al Creador. A ese Creador que solamente Moisés pudo ver, tú lo verás cara a cara, frente a frente. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza.
y por eso luchamos todos los días. El número 7, entonces, para la numerología hebrea, vida presente, vida terrena, la parusía, ¿sí? El encuentro que vamos a tener con Jesús en su segunda venida. Y el número 9 es la visión beatífica. La visión beatífica. Sí, la novena a un difunto. Por esta razón, ¿sí? ¿Qué es el número 9? El gozo de la visión beatífica. Oramos durante 9 días por el difunto para que al noveno día el difunto tenga el gozo de la visión beatífica. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí se sabían eso? Pues ya se lo saben, ¿sí? Porque a veces hacemos nada más las cosas por hacerlas y no sabemos, ¿sí? Y también oramos por un difunto 9 días por ese sentido de la gestación. Durante 9 meses se gesta un ser humano para abrirse a la experiencia de vivir. Ojo, abrirse, oigan bien el concepto, a la experiencia de vivir, porque hay vida desde la concepción. Pero cuando nace un ser humano a los 9 meses, se abre a la experiencia de vivir, de interactuar con el otro, de estar aquí en el mundo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Durante 9 meses se gesta un ser humano para abrirse a la experiencia de existir. Así también un difunto. Durante 9 días se ora por él para que una vez terminada esa gestación de oraciones, el difunto se abra a la experiencia de la vida eterna. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahí sí yo no te puedo responder porque yo no soy Dios, ¿sí? Entonces Dios es aquel que perdona, aquel que ama, aquel que tiene la última palabra. Y si Dios en su misericordia perdona las ofensas de ese hermano, yo no te puedo decir si lo perdonó o no lo perdonó porque no estoy en el corazón de Dios, ni soy Dios. Pero nosotros como católicos tenemos esta arma, esta herramienta de la oración para poder asegurar a través de nuestra oración un lugar en el paraíso para nuestros difuntos. Los hermanos separados la tienen más difícil, más complicada, porque no tienen este auxilio espiritual. No solo las oraciones por el difunto, porque no lo hacen, sino el sacrificio de la Eucaristía tampoco lo tienen, ¿sí? Tampoco el auxilio de María, tampoco lo tienen. El rezo del rosario tampoco lo tienen. Es decir, nosotros como católicos tenemos más fácil llegar al cielo porque tenemos todas las herramientas de la gracia. Los hermanos separados no lo tienen. Entonces, ¿podrán entrar al paraíso? Eso depende de Dios. Yo no lo puedo decir, pero lo cierto es que la tienen más difícil, ¿sí? Porque no tienen las herramientas espirituales que nosotros sí tenemos, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces, ¿sí sabían eso de los 9 días? Ya lo saben ahora. Ahora, ¿por qué los 40 días? Esto ya es más fácil de entender. ¿Por qué? Ya explicamos los 9 días, los 40 días. A ver, explíquenme ustedes por qué 40 días. Esto lo tienen que saber. Usted ya no, porque usted ya se ganó una Coca-Cola porque ha respondido muy bien, ¿sí? Deje que estos también respondan. A ver. Eso. No, muy bien, lo está haciendo muy bien. Miren, recuerdan que cuando Jesús resucitó, estuvo con sus apóstoles durante 40 días. Y una vez cumplidos los 40 días, pasó de este mundo a la diestra del Padre, ¿sí? Fue lo que conocemos como la ascensión de Jesús a los cielos. Y 10 días después vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿sí? Por eso al difunto se le celebran los 40 días. Así como Jesús durante 40 días estuvo con los apóstoles, a los 40 días pasó de este mundo al Padre, ¿sí? Eso celebramos, el tránsito del difunto de este mundo al Padre, ¿sí? Y es que a veces hacemos cosas como católicos que nada más las hacemos, pero no sabemos el significado, el sentido, la razón, ¿sí? Pero hay que conocerlo para poder dar fundamentos de nuestra fe, de lo que hacemos, de lo que creemos.
que tenga que ver con lo que estamos diciendo. Ujú. Claro. La oración por excelencia, ¿cuál es? La misa. No hay oración más poderosa que el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. No hay, no hay. ¿Se pueden hacer los rosarios a la par? Claro que sí. Se puede hacer el levantamiento de la cruz, que es una tradición, no es que lo marque la liturgia católica. Eso hay que entender, porque a veces se me acercan las familias, padre, ¿y cómo le voy a hacer para levantar la cruz? Pues no sé, como tengas tú la costumbre. Y se quedan como, bueno, el padre no sabe. No, no sé, porque no está en el rito litúrgico católico. No es litúrgico, es una piedad, ¿está mal hacerlo? No, no está mal, porque es oración. O sea, ojo aquí, no estoy diciendo que está mal. Si lo hacen y en sus pueblos lo acostumbran, está bien, pero no es un rito litúrgico, ¿sí? No está dentro de la liturgia, es una costumbre, es una piedad, ¿sí? Por eso a veces a mí se me hace, padre, ¿y cuántas velas tengo que poner para levantar la cruz? Pues no sé, las que ustedes acostumbren, ¿sí? ¿Cuántas flores? ¿Dónde tengo que llevar las flores después de que se levantan? Pues no sé, a un florero, a un panteón, no sé, a la tumba de tu difunto. O sea, no está de cuántos padrinos, cuántas Ave María, no sé, porque no es algo litúrgico. Yo no soy rezandero, ¿eh? No es algo litúrgico, es una piedad, una costumbre. ¿Está mal? No, no está mal. Lo pueden hacer, es oración, se puede hacer, pero no es una oración litúrgica que marque la iglesia. ¿Vamos bien? ¿Qué marca la iglesia? Exequias al difunto, una misa de cuerpo presente, ¿sí? Y la novena y los 40 días. Eso marca la iglesia. ¿Vamos bien? Chamacada. Novena, no 3 días, porque ahora ya agarraron esa costumbre que el triduo al difunto. No, ni que fuera Jesús, el triduo pascual. Sí, es que ya lo hacen, ¿sí? 3 días nada más, no, son 9 días. 9 días. Claro. ¿Puede ser más de 9? Sí. ¿Puede ser más de 40? Sí. ¿Puedo orar diario por mi difunto? Sí. De hecho, hay una costumbre católica, tradición católica de siglos en la iglesia, de las misas gregorianas, ¿sí? ¿Qué son las misas gregorianas? A ver, díganme ustedes. ¿Cuántas misas? A ver. Son 30 misas por la intención del descanso eterno del difunto. Es dedicarle a ese difunto, solo a él, 30 misas, ¿sí? Y gregorianas, ¿por qué se llamaban gregorianas? Porque las incitó, las inspiró, las motivó el Papa San Gregorio, ¿sí? Y porque en esas misas se cantaban cantos gregorianos, ¿sí? Por eso misas gregorianas. ¿Vamos bien aquí, chamaca? ¿Sí? ¿Queda claro aquí? Entonces, si alguien muere y ustedes dicen, no, hombre, este fue muy pecador, con 9 días no es suficiente, ¿sí? Hay que dedicarle 30, ¿sí? Por ejemplo, de referencia a los 40 días, que es litúrgico, sí, es litúrgico. Entonces, los 40 días, ajá, de los 40 días, ya como tradición se hace también con el pueblo, ¿no? Se hace y se le explica que porque 40 días Jesús visitó, se le apareció a gente que lo seguía, así a sus apóstoles, 40 días. Y en los 40 días ascendió. Entonces el difunto se puede decir que a los 40 días o se interpreta que anda entre nosotros, y a los 40 días se le puede decir que, o sea, su espíritu. Una cosa es el difunto y otra cosa es Jesús, ¿no? El sentido de los 40, hablo del sentido de los 40 días, o sea, ¿por qué 40 días? Porque eso nos recuerda a Jesús, que durante 40 días estuvo apareciéndose a sus apóstoles, y a los 40 días
ascendió al Padre. Hablo de Jesús. Jesús es el que le da sentido a los 40 días del por qué oramos por el difunto. Sí, pero no es que el difunto ande como Jesús, no, no, no. O sea, el número 40 le da significado Jesús. Sí, sí. A ver, no a ver, chamacos, sí. ¿Ya? ¿Ya? Miren, hay que respetar las opiniones de los hermanos, son dudas, ¿sí? Hay que respetar. Entonces, es una duda que él tiene, hay que ser respetuoso, ¿sí? Yo le contesto para que quede claro, no para burlarme de él, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido, sí? Él lo dice, su duda. Yo les explico, no para burlarme de él, sino para que quede claro en todos. No es que el difunto haga lo mismo que Jesús durante los 40 días, sino más bien el número 40, el orar por el difunto 40 días, lo explica lo que vivió Jesús durante 40 días. ¿Sí me doy a entender aquí? Sí, vamos bien. Entonces, cuando alguien participe, no hay que burlarnos de él. Hay que escuchar, ¿sí? Hay que responder. Sí, a ver, una cosa es no burlarse, pero sí, yo en algunas cosas voy a ser muy claro, ¿eh? Voy a ser muy claro porque también a veces nos salimos de aquí y hacemos que la clase se conflictúe. Pero en cuestión de preguntas, hay que escuchar y si yo respondo, no es para burlarme de la persona, sino para que quede claro, ¿sí? Porque también, porque puedan decir algunos, ay, sígale la corriente, padre. No, en la clase no es seguir la corriente, es dejar en claro para que todos aprendamos, ¿sí? A ver. Acerca también de la exequia, no es misa de cuerpo presente, es una exequia, ¿no? Porque la misa, la Santa Misa, es solo los domingos, el día de Dios, ¿no? Sí, cualquier día de la semana, pues. La misa no solo se celebra en domingo, la misa se puede celebrar cualquier día de la semana y a cualquier hora de la semana. Las exequias pueden ser con misa o sin misa, ¿sí? No. ¿Cómo? No entendí. Ajá. Pero ¿quién le dijo eso a usted? No, a ver, aquí, a ver, quiero dejar en claro algo. A ver, silencio, sí. A ver, hermano, déjeme explicar. O usted. Sí. Uh-huh. Sí, claro, sí. Pero a ver. A ver, hermano, y a todos, a ver, silencio. Lo que hace que una celebración sea misa o no sea misa, no es el canto del gloria, ¿sí? A ver, déjeme explicarle porque no me interrumpa. Lo que hace que una celebración sea misa o no sea misa, no es el canto del gloria. Es primero quien está celebrando esa celebración. Si es laico, no puede ser misa. Si es sacerdote, puede ser misa, pero digo puede ser misa porque a veces, aunque sea sacerdote, puede ser celebración de la palabra. Pero lo que hace a una celebración ser misa es que dentro de ella se dé el sacrificio eucarístico, la consagración. Entonces, lo que hace a una celebración ser misa es quién la celebra y que dentro de esa celebración se dé el sacrificio eucarístico, la consagración. Si no hay consagración, no es misa. Entonces, esto para que quede claro para todos, o sea, el gloria no le da una celebración, el ser misa o no ser misa. Más bien, lo que creo que usted se refiere es que no es una misa dominical o no es una misa solemne, no es, porque es una misa exequial de cuerpo presente. Ya les había dicho, exequias, ¿qué es? Es una celebración con el cuerpo del difunto presente. Puede ser con misa, es decir, presidida esa celebración por un sacerdote
donde haya consagración, o puede ser una celebración con el cuerpo de un difunto sin misa, presidida por un diácono, o en caso de emergencia por un celebrador, un laico, y donde claro es que no va a haber consagración porque no está el ministro ordinario de ese sacramento. ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender ahí? ¿Sí? Entonces, lo que hace una celebración es canto del gloria, es la persona y la consagración. Muy interesante pregunta. Sí, miren, esto no está en el tema, pero se los explico. Y ya con eso vamos a ir terminando, pero pongan atención. Dentro de las celebraciones hay grados celebrativos. Escríbanlo pues. Dentro de las celebraciones hay grados celebrativos, ¿sí? El grado celebrativo más alto de las celebraciones es la solemnidad, ¿sí? En las solemnidades se leen, aparte de la primera lectura y el salmo, una segunda lectura, se canta el himno del gloria, gloria al Señor que reina en el cielo. Sí, no, vuelvo a repetir, no hay problema, sí, una y otra vez, no hay problema. Entonces, dentro de las celebraciones hay grados celebrativos. El grado celebrativo más alto, más importante, son las solemnidades, ¿sí? En las solemnidades se canta el himno del gloria, ¿sí? En las solemnidades, aparte de la primera lectura y el salmo, hay una segunda lectura, porque es el grado celebrativo más grande. También en la solemnidad se reza la profesión de fe, el credo, ¿sí? El credo. En la solemnidad el color litúrgico es blanco o también dorado. El color litúrgico, ¿sí?, puede ser blanco o dorado, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? A ver, vuelvo otra vez. Dentro de los grados celebrativos, el grado más alto, más importante, es la solemnidad. ¿Cómo podemos distinguir una solemnidad? ¿Sí? Que en la solemnidad se canta el gloria. En la solemnidad, aparte de la primera lectura del salmo, hay una segunda lectura, ¿sí? En la solemnidad se reza la profesión de fe, el credo. Y el color litúrgico de la solemnidad es blanco o dorado, ¿sí? ¿Cuándo se celebran solemnidades? Los domingos, todos los domingos, ¿sí?, excepto los domingos penitenciales, son solemnes, ¿sí? ¿Y por qué el domingo es solemne? Porque es día del Señor. Y en todos los domingos que recordamos la resurrección de Jesús. Y no hay cosa más solemne que el misterio pascual. ¿Qué es lo que le da sentido al año litúrgico? El misterio pascual, la resurrección de Cristo. ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Cuándo celebramos solemnidades? Cuando la iglesia celebra algún acontecimiento dogmático, mariológico, cristológico, eclesiológico. Se los vuelvo a repetir. Cuando la iglesia celebra algún acontecimiento dogmático, mariológico, cristológico, eclesiológico. Por ejemplo, un acontecimiento dogmático cristológico, la Navidad. ¿Qué acontecimiento dogmático cristológico hay aquí? El misterio de la encarnación, ¿sí? Otro acontecimiento dogmático cristológico, Corpus Christi. El cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué es esa celebración? Es una solemnidad.
¿Vamos bien? Ahora, una solemnidad que tenga que ver con un acontecimiento mariológico, dogmático, la Inmaculada Concepción, que vamos a celebrar el 8 de diciembre, es una celebración que tiene que ver con un acontecimiento dogmático mariológico, ¿sí? La Asunción de la Virgen María, 15 de agosto, es solemnidad, porque tiene que ver con un acontecimiento dogmático mariológico. ¿Vamos bien aquí? Un acontecimiento dogmático eclesiológico es que tiene que ver con la iglesia. Un ejemplo, la solemnidad de San José. Porque cuando celebramos a San José es una solemnidad no solo por su importancia en la historia de la salvación, sino es un acontecimiento eclesiológico porque San José es patrono de la Iglesia universal. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada, ¿queda claro? ¿Sí? El por qué el domingo cantamos el Gloria cuando no es un domingo penitencial. ¿Cuáles son los domingos penitenciales? Los que nos preparan a Adviento y Cuaresma, ¿sí? Que en esos domingos no hay canto del Gloria, pero es una misa, ¿sí? Es una misa. Porque la misa no depende de el canto del Gloria, sino del ministro y de la consagración, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Es Adviento y Cuaresma, porque incluso litúrgicamente en esos tiempos de Adviento y Cuaresma nos revestimos de color morado. El color morado es un color penitencial, ¿sí? Penitencial. ¿Y por qué también cuando celebramos a los difuntos nos revestimos de color morado? Porque hacemos penitencia a través de nuestra oración por el alma y el descanso eterno de ese difunto. Además también que el color morado designa un cierto luto, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? ¿Queda claro? Como el agua de chocolate, ¿sí? A ver. Ah, si vuelve a hablar. Ajá. Perdone, es que buena pregunta y le doy una respuesta. El mantel del sacrificio siempre tiene que ser blanco, ¿sí? Ahora, no se lleguen a pelear con su párroco, ¿ah? En algunas parroquias se pone así, se pone así porque son los únicos manteles que hay, no hay economía para comprar otros, los manteles son caros, ¿sí? Apenas compré un mantel, 8,000 pesos, ¿sí? Entonces la gente nada más ve, ay, qué bonito, ay, padre, ¿por qué no compra esto? Han de pensar que el padre es multimillonario, ¿sí? No, todo lo que es de iglesia es muy caro, ¿eh? Las casullas que se pone el sacerdote son caras, ¿sí? Nada más las más baratas cuestan como 2,000 pesos, las más baratas. Hay de 5,000, de 10,000, de 15,000 y más, ¿sí? Y más, ¿sí? Un relicario, una píxide, ustedes que son ministros, ¿cuánto no cuesta? ¿Cuánto cuesta? 800, baratita, ¿sí? Hay más caras. Los cálices que ocupa el sacerdote en la misa, el más baratito, 5,000 pesos, de los más baratitos. Y de ahí hay más caros, hay más. Sí, o sea, nada más por mandar a pintar, apenas mandé a pintar una imagen de San Judas Tadeo. ¿Saben cuánto me cobraron? Por pintar le pusieron hoja de oro falsa, 15,000 pesos, ¿sí? Entonces a veces decimos, ¿por qué no hace, padre? Vale que dice, padre, mire, aquí está, para que lo haga, ¿sí? ¿Por qué no hace, padre? Entonces, miren,
por eso les quiero decir, seamos muy cuidadosos. O sea, no quiero que digan, el padre Marco Antonio nos envió. No, 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 no. Si en algunas parroquias no se respeta eso del color, puede ser, yo no estoy en esa parroquia, yo no soy el párroco de esa parroquia, yo no puedo saber cuál es la circunstancia de ese lugar, pero puede ser que porque no haya manteles, porque no hay economía para solventar un gasto de comprar manteles nuevos, porque falta formación litúrgica, no al sacerdote, sino a la comunidad, pero el altar del sacrificio siempre tiene que ser de color blanco, siempre, porque designa la pureza, la santidad del sacrificio de Cristo. Además, el altar se convierte en el lugar donde se hace presente lo más puro, que es Jesús presente en la Eucaristía. Si ustedes se dan cuenta, en las misas pontificales, en las misas del Papa, ¿los manteles de qué color son? Blancos. Así estemos en Cuaresma, en Adviento, el mantel es blanco, ¿sí? Ahora, padre, en mi capilla hay manteles de colores, ¿qué puedo hacer? Les doy un tip, ¿sí? Pueden poner encima del mantel de color, ¿sí?, un mantel blanco que cubra la superficie del altar, ¿sí? Pueden poner ese mantel feo de colores y arriba, ¿sí?, ponen un cubremantel que abarque la superficie del mantel color blanco, ¿sí? Ahora, si no lo hay en su capilla, en su parroquia, no lleguen a disponer, platíquenle al párroco, ¿sí?, ustedes mismos organícense. Padre, mire, le traigo un regalo, ¿sí? Sí. Es un cubremantel de lino muy bonito para que lo ponga. Sí, a ver, yo creo que les quede claro algo a todos. Para Dios lo mejor, ¿sí? No hay que escatimar en las cosas de Dios. Miren que San Francisco era muy pobre, ¿eh? Él vivía pobre, pero siempre decía a sus frailes, para Dios lo mejor. En el altar dejamos la pobreza, decía San Francisco de Asís. En la vida vivimos en pobreza, pero en el altar dejamos la pobreza, porque lo que es del altar es para Dios. Para Dios lo mejor. Sí, sí, claro, claro, para Dios siempre lo mejor, que no nos duela darle a Dios. Ojo, darle uno, porque a veces queremos que el otro dé, que el Padre dé. No, darle uno a Dios, sí. Para Dios lo mejor, sí, para Dios lo mejor. Perdón, ¿queda clara la respuesta? Entonces, el mantel tiene que ser de color blanco. Si no lo hay en la parroquia, en la capilla, no se peleen con el párroco. Sugiéranle, o mi sugerencia más grande es, organícense, regálenle a la capilla o a la parroquia. Y si aquí hay gente pesuda, pues compren, ¿sí?, y regálenle algo a su comunidad. Uh-huh. Si se acostumbra, sí. Si se acostumbra, sin problema. Incluso los candelabros, ¿sí?, que se usan en el altar pueden ser con una pantalla del color litúrgico del día, ¿sí? Pero el mantel de la mesa del sacrificio es blanco, ¿sí? Los candelabros pueden ir con pantallas verdes, moradas, sí. Las flores pueden ser del color litúrgico, sí. Eso ya tiene que ver con el buen gusto de la comunidad y del párroco y del equipo de liturgia, sí. Son fiestas. Ahorita no expliqué eso porque estamos hablando de las solemnidades, pero cuando se canta el Gloria y no es solemnidad, y se canta el Gloria, es una fiesta, que la próxima semana les voy a explicar.
Ahorita hablamos de la solemnidad. La próxima semana voy a hablar de la fiesta, de la memoria y de la memoria libre. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Nos ponemos de pie, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Que tengan bendecido sábado.